¿Se debe cambiar el sistema actual de reparto de pensiones por otro de capitalización? Vamos a hacer un análisis dialógico de esta problemática con una postura a favor, otra en contra y luego otras líneas distintas, tres voces. No, nos vamos a basar en datos, pero tampoco vamos a marear la perdiz con una ideología del dato, porque si nuestro razonamiento se centra únicamente en ciertos datos, cuando esos datos cambien, pues el razonamiento puede caer. Entonces es más bien una reflexión general que pueda durar más de 6 meses, que pueda durar varios años. Vamos a ver, ¿qué podría decirnos una persona que estuviese a favor de cambiar el actual sistema de reparto de pensiones? Pues debería tener una idea fuerza, por ejemplo la siguiente: aquello que no funciona debe cambiarse. Es que si nos están preguntando por qué debe hacerse, es decir, cuál es la postura correcta, qué se tiene que hacer, pues aquello que no funciona no debe mantenerse, o, si se mantiene, con rectificación. ¿Qué hay que cambiar aquí? Pues entraría un plano macro y un plano micro. El plano general sería todo el sistema de bienestar. El plano concreto sería solamente el sistema de reparto. Toda esta temática en realidad es una dialéctica entre el estado de bienestar de Rawls y el estado mínimo de Nozick. Hombre, el estado de bienestar, o sea, un buque grande no cambia de dirección drásticamente, eso puede hacer una lancha pequeña. Entonces, en la cuestión del estado de bienestar, no se trataría de irnos al otro lado, irnos al estado mínimo de Nozick, porque tenga deficiencias que bien pueden ser por políticas propias de ciertos gobiernos o políticas de otros gobiernos que no quieren imponerlas, pero a su vez han recibido presiones de organismos internacionales. El caso es que el estado de bienestar en los últimos 20 años, los últimos 10 años, los últimos 5 años, en Europa tiene problemas, tiene dificultades. Por ejemplo, en Grecia, concretando el sistema de pensiones, pues ha tenido unas dificultades bastante serias. Pues entre el estado de bienestar de Rawls y el estado de Nozick, el estado mínimo, pues puede haber algo intermedio. Puede haber un estado de bienestar reformado. ¿Pero reformado en qué? ¿Reformado en educación? Bueno, algunos pueden considerar que la educación no tendría que ser algo a la carta. Quizá algunos pueden considerar que sí, la educación debería ser algo de ser centralizado para que hubiese un mismo sistema educativo en todas las comunidades de un país. Quizá de esta manera se solucionarían muchos de los problemas que tiene la universidad española, por ejemplo. La sanidad sería algo a desprendernos de este estado de bienestar. También podría considerarse que debería haber un sistema sanitario equivalente en todas las comunidades de un país. El tercer sostén de un estado de bienestar son las pensiones. Y aquí sí que tiene cabida una mayor libertad de elección. Porque esa posible reforma del estado de bienestar sería en pro de mayor libertad de elección. Quizá no tanto en educación, quizá no tanto en sanidad, pero sí en el tema de pensiones. ¿Por qué? Porque el dinero que ha sido fruto de un trabajo, de unos esfuerzos, de unas inversiones, pues el generador de dicho esfuerzo, de dichas inversiones, bien puede querer tener la última palabra y la primera palabra de cómo invertir ese dinero, de cómo planificar su jubilación, de hasta cuándo quiere trabajar, de cuánta cantidad quiere. En definitiva, puede haber gente que quiera derecho a la autogestión, puede haber gente que quiera autogestionarse. Esto podría conllevar unas repercusiones de dinamismo económico. ¿Por qué? Porque si esa cantidad que todos los contribuyentes dan al Estado de cara al futuro, de cara a la hucha de las pensiones, si todo ese dinero, en vez de estar en la hucha de las pensiones, que o bien crece la hucha en tiempos de bonanza, o bien decrece la hucha en tiempos de crisis económicas, como ha sucedido en España, si toda esa cantidad de dinero, en vez de estar en dicha hucha, se capitaliza, y la capitalización no tiene por qué ser privada, puede ser también por vía estatal, pero se capitaliza, se invierte, se mueve, se dinamiza,
todo ese dinamismo económico, todo ese flujo de dinero, debería tener que conllevar ciertas repercusiones. Mayor actividad económica, mayor trabajo y mayores trabajadores quiere decir mayor capitalización. Desde este punto de vista, uno de los principales objetivos del Estado sería generar las circunstancias adecuadas para que hubiese más trabajo, hubiese más cantidad de trabajo y así más capitalizadores. Y ya en concreto en el macro-micro de lo que se puede o se debe cambiar, el sistema de pensiones de reparto, aquí como es una cosa más pequeña que no todo un estado de bienestar, que la propuesta sería simplemente reformarlo, el sistema entero de reparto sí que se puede dejar de aplicar y cambiarlo por otra cosa. Pero para eso hay que tener una justificación, unos motivos de dicho cambio, un cambio verdaderamente radical. Pues una persona que quisiese este cambio podría encontrar tres motivos. Uno, empezando con el sistema de reparto, el sistema de pensiones. ¿Hasta qué punto es sostenible? Más si es sostenible ahora mismo, es si va a ser sostenible, si va a seguir siendo sostenible. Con los datos demográficos, ahora sí que tenemos que utilizarlos, aunque no vamos a decir cantidades concretas. Los últimos datos, los últimos 20 años, pues claramente la población, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Si antiguamente habían varios trabajadores que sostenían a un pensionista, esa cantidad se va reduciendo. Y con datos reales de los últimos 20 años, hombre, no es disparatado pensar que, por todos los datos que tenemos, en los próximos años esa pirámide poblacional va a ser realmente complicada, llegado al punto de un trabajador para un solo pensionista. Pero es más, es que de forma estructural, dicho sistema de reparto es insostenible. Va a llegar un momento, y no muy lejano, es que va a ser insostenible sí o sí. ¿Por qué? Porque para que funcione el sistema de reparto estamos diciendo que hacen falta más trabajadores que pensionistas, lo cual quiere decir que aumente la población. La población en España, pero si en España no hubiese natalidad suficiente para mantenerse, tiene que venir más personas. El caso es que tiene que haber mayor superpoblación mundial. Y si la población mundial sigue creciendo, solo es cuestión de hacer cálculos de cuándo es la fecha de que aquí ya no cabemos todos, por entrar en crisis medioambiental, por agotar el planeta. Pero para hacer un cambio hace falta algo más que lo que queremos cambiar no funcione, o más que no funcione ahora mismo, tengamos indicios de que no vaya a funcionar. Porque si solo fuese esa la cuestión, con hacer reformas a lo que va a funcionar mal, sería suficiente. Tenemos que tener motivos de que hacia aquello a lo que queremos cambiar vaya a ser positivo. Pues el sistema de capitalización tiene dos ventajas. Una, la eficiencia. Es más eficiente que el de reparto. En el sentido de que si las circunstancias son favorables, pues incluso se puede llegar a conseguir que el sueldo de la pensión sea más elevado que el propio sueldo, en circunstancias favorables. Pero el tercer motivo, el tercer motivo general, el segundo motivo positivo del sistema de capitalización es el derecho a la autogestión, lo que hemos dicho antes. Yo con mi dinero ganado por mi esfuerzo o por mis inversiones, quiero decidir cómo lo invierto en mi futuro, hasta cuándo quiero trabajar y cuánto quiero ganar. Quiero decidir si me jubilo a los 70, a los 75 o a los 45. El sistema de capitalización sería el único que en circunstancias apropiadas, favorables, quizá utópicas, pero en circunstancias favorables me puedo incluso hasta jubilar a los 40. Si trabajo 20 años de los 20 a los 40 y consigo, con un sueldo medianamente aceptable o bastante aceptable, y consigo ahorrar el 50% de mi sueldo, hombre, lo cual quiere decir llevar una vida más bien austera, pero si consigo un buen sueldo durante 20 años y ahorro el 50% de ese sueldo, pues a los 40, si he sabido invertir de forma diversificada y de forma inteligente, que esa es otra, todo ese capital, pues en circunstancias favorables me podría dar para vivir 40 años más, de los 40 hasta los 80, 75, hasta la edad media de vida.
Pero bueno, si no quiero llevar una vida tan austera de ahorrar el 50% de mi sueldo, si solo ahorro el 25% de mi sueldo y trabajo el doble de tiempo, si trabajo de los 25 a los 65 ahorrando el 25% de mi sueldo, pues llegado a esos 65 me puedo jubilar y me tendría que dar para 20 años más de vida. En definitiva, que sería el propio individuo o la propia familia las que harían cálculos y irían tomando decisiones acerca de su futuro. Cuando pensamos en una idea tenemos que pensar también en la contraargumentación. Seguimos estando a favor. Hemos dicho que el reparto tiene unos problemas de inminente insostenibilidad. Hombre, lo que estén en contra del cambio siempre nos puede decir que eso se puede solucionar con más inmigración. ¿Qué se puede decir de la postura a favor? A favor de que se quede el cambio. Ante los que dicen que con inmigración se soluciona esto. Hombre, pues que en el siglo XXI en el que estamos, España ha recibido millones de inmigrantes. Y con todo y con eso, la pirámide poblacional sigue estrechándose, sigue invirtiéndose. Además, harían falta en torno a 8 millones de inmigrantes más para que el sistema de reparto funcionase. Y no queremos empezar ahora una problemática social, pero ¿España está preparada para recibir 8 millones más de migrantes sin que haya conflictos sociales? No es que tengamos prejuicios hacia el pueblo español, pero es una realidad que hay tensiones encubiertas y que cada vez están aflorando más. ¿Estamos preparados para aumentar nuestra población y 8 millones más de migrantes sin conflictos sociales? En definitiva, desde la postura a favor del cambio del sistema de pensiones por reparto hacia otro de capitalización, la motivación estaría en un cambio no radical, sino gradual, del estado de bienestar hacia una reforma, hacia mayor libertad, al menos en el sector de las pensiones, de que uno pueda decidir su futuro, porque ese es el tercer elemento de por qué queremos cambiar, para tener una autogestión. Evidentemente también porque podría ser más eficiente la capitalización, al menos en condiciones favorables, y todos los indicios nos dicen que el actual sistema de pensiones en un futuro inminente va a tener problemas, estando la base de nuestra argumentación en el derecho a la autogestión. Pasamos ahora a la posición contraria al cambio, a los que quieren mantener el sistema de repartos. Quien así pensase haría bien en recordar que el sistema de inversión también puede caer. El sistema de reparto ha tenido problemas en Grecia, pero no hace falta irse a otro país. En España mismo ya había un sistema de capitalización antes de la guerra civil y evidentemente al llegar a la guerra civil cayó. Si estuviese en esta postura también haría bien en recordar que en España no hay cultura financiera. De ahí que el que estuviese a favor haría bien en insistir en que en España hubiese educación financiera. Quien está a favor del cambio tiene que promover educación financiera generalizada en toda España y quien está en contra del cambio pues tiene que recordarnos que en España no hay cultura financiera. Quien quiera mantener el sistema de reparto tiene que ponernos una motivación. Por ejemplo, podría basarse en los siguientes. El sistema de reparto es moral, es necesario y es un derecho social. ¿Por qué es moral el sistema de reparto? Porque ¿respecto a qué? ¿Respecto a quién? ¿A quiénes? Respecto al pasado. Porque tenemos todos los españoles actuales que estamos en edad de trabajo y los infantes, los niños, los jóvenes que no están trabajando, tenemos una deuda moral. ¿Con quién? Con todas las personas españoles y inmigrantes que han trabajado en España y que han conseguido la España que tenemos. Con su esfuerzo tenemos las carreteras, los hospitales, el sistema educativo, el sistema sanitario en general, toda la infraestructura en general, la España entera, gracias al trabajo de los anteriores españoles, de los que desgraciadamente ya no están entre nosotros por fallecimiento y de los que actualmente están vivos en edad de recibir pensión. Pues tenemos una deuda moral hacia toda esa cantidad de personas trabajadoras, hayan sido trabajadores cotizantes o hayan sido trabajadores no cotizantes, porque los trabajos en una casa de llevar un hogar, eso también fue un trabajo aunque no se haya cotizado. Necesario. ¿Por qué es necesario el sistema de reparto? ¿Necesario ante qué? ¿Ante quiénes? ¿Ante qué situación? Pues en el presente es necesario el sistema de reparto ante aquellos que se pueden o se están quedando momentáneamente en el camino. O sea, los futuros pensionistas que actualmente tengan trabajos temporales o ausencia de trabajo, esas personas se están cayendo ahora mismo en el camino, se están quedando atrás,
Pues ante esas personas tenemos que protegerlas. ¿Cómo? Al menos garantizarles un futuro sistema de reparto cuando llegue una edad de jubilación. Evidentemente esta no es la única solución, tiene que haber medidas también en el presente hacia estas personas. Por eso estamos en un estado de bienestar. Y derecho social, el tercer motivo para mantener otro es un derecho social. Un invento europeo, un invento ya desde Bismarck. Un invento que como derecho que queda avalada por la Declaración de Derechos Humanos y que a nivel teórico queda también avalado por las justificaciones de John Rawls en su teoría de la justicia y en sus posteriores libros como La justicia como equidad, en la que nos explica que todo ser humano, todo individuo que vive en comunidad necesita tener la oportunidad de acceder a ciertos bienes primarios. Y uno de esos bienes primarios es la riqueza. Y la riqueza en la vejez se llama pensión. Desde la posición en contra del cambio ya hemos sentado la base de por qué tiene que mantenerse. Porque es moral, porque es necesario y porque es social. Pero reconocemos que actualmente tiene problemas. Entonces no nos basta con decir de que tiene que quedarse. Si tiene que quedarse pero tiene problemas, hay que hacer ciertas reformas. Por ejemplo, en dos sentidos. Uno, lo que tiene que ver con la edad de trabajo, con la cantidad de horas, de días trabajados. Hay que empezar a trabajar antes y hay que trabajar más tiempo. Lo de trabajar antes es que, al menos en España, tenemos una sociedad que entre que se han alargado los estudios y por las circunstancias económicas concretas, evidentemente, la edad de inicio laboral se ha alargado, se ha extendido. De ahí que se requiera el esfuerzo del sector privado y del sector público de cara a conseguir al menos una transición, que no sea de época de estudiante a época de trabajo. Bueno, normalmente en medio suele haber una época de paro, pero que entre la época de estudiante y la época de trabajo hay una transición. Que primero seas estudiante y que luego seas estudiante al 50% y al 50% trabajando para al final acabar siendo un trabajador. O cobrar por ser buen estudiante, por ampliar el sistema de becas. En definitiva, lo que hace falta es empezar a cotizar antes. Dado que en España tenemos un buen sistema sanitario, pese a ciertas dificultades, dado que en España tenemos muy buenas condiciones de vida, que no sé si ahora mismo somos el segundo o el tercer país con mayor calidad de vida, pero todos los indicios dicen que de aquí a 2050 seremos el país con mejor condición de vida, pues mejor salud generalizada, tenemos que aumentar algo más la edad laboral. También con un periodo de transición, que no sea de trabajador, pensionista. Tiene que haber una graduación de trabajador, trabajador pensionista, pensionista, en el sentido de que haya una época en que se trabaje el 50%, la empresa aporta el 50%, el otro 50% lo pone el Estado y así que hay una transición. ¿Hasta cuándo trabajar? Bueno, que esto depende evidentemente de los factores y físicos e intelectuales del trabajo. Pero un trabajo de índole intelectual se puede desempeñar hasta los 70, incluso hasta 75 años. O al menos de los 70 a 75, ya hemos dicho, de forma fraccionaria. Y el segundo factor de reforma del sistema actual de reparto viene por el factor humano, por el factor poblacional, por el factor de que haya más cantidad de españoles, al menos en España. ¿Cómo? De dos maneras. Una, haciendo políticas y también acuerdos sociales para fomentar la natalidad. Y otra con el sector de la migración. Ya me habéis escuchado a la postura a favor el que dice que la migración tampoco soluciona. Primero, porque ya ha habido migración en España y la pirámide sigue invirtiéndose. Y segundo, porque haría falta 8 millones de migrantes para que la cosa funcione así y eso puede tener conflictos sociales. Sí, todas esas perspectivas se hicieron antes del actual pacto de este diciembre de 2018, pacto de 183 países de Naciones Unidas, a favor de un acuerdo por una migración reglada, ordenada y segura. Esperemos, quizá ingenuamente, que estos pactos, estos acuerdos no queden como los del clima y de los otros pactos que ha habido para paliar la pobreza, porque si realmente pudiésemos realizar una migración segura, ordenada, España podría ir acogiendo progresivamente mayor cantidad de migrantes, mayor cantidad de trabajadores, mayor cantidad de personas que contribuyen a la seguridad social. Españoles autóctonos como para los españoles migrantes. En definitiva, los que están en contra de que se cambie el actual sistema de pensiones de reparto por otro de capitalización, lo que nos podrían decir es que el actual sistema de reparto hay que mantenerlo sí o sí,
porque es moral respecto al pasado, respecto a los que han trabajado por España. Tenemos una deuda moral con los mayores. Es necesario respecto a los que en el presente se están quedando ya en el camino por trabajos temporales o por ausencia de trabajo y entonces van a tener problemas en el futuro. Problemas que los tendría mucho más en un sistema de capitalización. Y tercero, porque es un derecho social. Tenemos derecho a recibir una pensión por el trabajo, para poder llevar en la vejez una vida digna. Tras realizar esta dialéctica del favor y en contra, no nos podemos quedar aquí. Hay que intentar pensar algo más que somos conscientes de que puede sonar a utopía, puede sonar a irrealidad. Se os ocurren dos voces distintas. Una, bueno, para empezar, capitalización, es que siempre ha habido capitalización. Los ricos viejos de cualquier época siempre han vivido del fruto de sus rentas. Siempre ha habido capitalización. Si se empezó a hablar del derecho a las pensiones para los obreros, es para tenerlos tranquilos, para tenerlos controlados, para que no haya revoluciones. Para que al menos puedan estar tranquilos que cuando te llegue la vejez, pues tendrás un mínimo. Por eso empezó a ceder para que pudiese haber pensiones para los obreros. Pero esas pensiones para los obreros, para los trabajadores, para todos los que han cotizado, no deja de ser un sueldo vital para la vejez. Pues si aceptamos sueldo vital, aunque sea solo para la vejez, ya entra en discusión teórica el concepto sueldo vital. De hasta qué punto no tenemos derecho también de sueldo vital, pero desde el momento del nacimiento. ¿Cómo? Bueno, eso sería tema para otro vídeo, sería tema de ingeniería distributiva. Pero dejamos en el aire la concepción de si tenemos o no tenemos derecho a un sueldo vital. Y otra voz que nos atraviesa, esta todavía mayor de ficción científica, es lo siguiente. Vamos a ver, la pensión es un premio o un derecho, pero un premio o un derecho por haber trabajado, que se recibe en la vejez, por haber trabajado. ¿Pero acaso es una obligación trabajar? ¿Acaso tenemos que trabajar? O al menos tenemos que trabajar todos. Ahora empieza la ficción científica. Cualquier ser humano, y esto es cuantificable y esto es objetivable. Para vivir necesitamos una serie de cosas, y las sabemos perfectamente. Calorías y confort, y cultura. Las calorías nos vienen de nutrientes, y estos nutrientes podrían ser producidos por micromáquinas. Micromáquinas a su vez que necesitan energía. Energía que puede venir de unas supermáquinas. El confort necesitamos de objetos que necesitan ser fabricados. Fabricados por micromáquinas que necesitan a su vez energía que provienen de esas macromáquinas que hemos comentado antes. Bueno, y necesitamos cultura, que eso proviene de contenidos culturales producidos por otros individuos en comunidad, que tiene que ver con nuestros estados mentales. Entonces aquí la ficción científica sería el inicial esfuerzo brutal de la humanidad en su conjunto por fabricar unas macromáquinas que produjesen energía limpia, que a su vez suministrase esas micromáquinas que nos dan los alimentos, que nos dan los objetos que necesitamos. Evidentemente, como he dicho otras veces, para una población no superpoblada, pues no para una población de 10.000, de 15.000, de 20.000 millones de personas, sino para una población en torno a 1.000 millones más o menos 100. En conclusión, estas voces que nos atraviesan tienen que ver, uno, con considerar la pensión un sueldo vital, y si es un sueldo vital, si es un derecho, el derecho, ¿por qué tiene que comenzar a los 65, a los 70, a los 75 años? Bien pudiera comenzar antes. Otra cosa es cómo llevarlo a la práctica, pero es una cuestión de ingeniería distributiva. Aquí la cuestión es si es un derecho o no, es un tema a plantear. Y la otra cuestión es si la pensión tiene que ver por haber trabajado, o por haber cotizado, o por ser viejo y tenemos un derecho a tener una vida digna, pues si tiene que ver con el trabajo, plantearnos por qué hay necesidad de trabajar. Si el trabajo tiene que ver con recibir recompensa económica, ¿para qué queremos el dinero? El dinero no lo podemos comer. Lo que necesitamos comer tiene que ver con nutrientes, y necesitamos una vida con mayor o menor confort, para eso necesitamos objetos. Tanto los nutrientes como los objetos pueden producirse por máquinas, a su vez, lo único que necesitan para funcionar es energía. Y esta energía puede venir de otra super máquina, que lo único que necesitaría es mantenimiento. En fin.
¿Se debe cambiar el sistema de reparto de pensiones por otro de capitalización? ¿O se debe cambiar nuestra concepción de lo que supone trabajar?